Bueno, buenas tardes a todos. Encantado nuevamente que nos acompañen en nuestro segundo webinar de estas semanas que han pasado. Hoy vamos a hablar un poco de cómo optimizar los gastos en el sector de food service y lo quisimos llamar así. Ustedes vieron otro nombre, pero esto al final impacta a todo. Cuando hablamos de food service hablamos de horecas, hoteles, restaurantes, casinos, negocios independientes, etcétera. Entonces, esta va a ser la dinámica de hoy, va a ser una dinámica como lo hicimos el pasado webinar, un tema muy de tips. Aquí no vamos a hablar de temas de costos a profundidad, no vamos a ver un PG, no vamos a ver cómo es el porcentaje de un food cost. Pues si salen esas preguntas, pues al final las responderemos como siempre, pero al final esto va a ser un tema muy de esos tips que debemos tener en un establecimiento, que se deben llevar y que son supremamente importantes y a veces los omitimos en nuestro día a día o al momento más que al día a día, al momento de implementar nuestros negocios o montar nuestros negocios o sobre la implementación de uno de nuestros negocios. Entonces, vamos con las reglas del juego como siempre. Esta sesión, como ustedes lo saben, está siendo grabada y al final también va a ser compartida por correo electrónico a todos los que están en esta sesión. Y nuestras preguntas van a ser respondidas al final de la sesión como lo hemos venido haciendo. Si ustedes tienen algunas preguntas desde que comenzamos este webinar en los slides, la pueden ir haciendo y las podemos ir respondiendo pues al final como les venía diciendo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esto? Pues demostrarles a los chefs, pero más que a los chefs, a los cocineros, a todos, pues la mejor manera de reducir los costos sin afectar la experiencia de nuestros comensales. Entonces comencemos con este primer slide que nos habla de el ahorro empieza mucho antes de que yo comience esa cocción, de que yo comience en la cocina. ¿Y a qué me refiero? Continuemos. Entonces nos referimos, sigamos con el otro slide, nos referimos a que debemos ser cuidadosos con los ingredientes que compramos. Y cuando hablamos de ingredientes, hablamos de la materia prima en general. Entonces, es escoger proveedores de calidad. Este es un approach que tuvimos en el webinar anterior y era siempre hay que escoger proveedores de calidad, pero aquí somos más incisivos en otro punto y es que tus proveedores tienen que ser aliados estratégicos. Tus proveedores no pueden ser un simple proveedor, ¿sí? O debes tratar que no sean un simple proveedor que te esté haciendo una transacción contigo en tu negocio, sino que en realidad tú puedas tener aliados estratégicos en tu negocio, en tu hotel, en tu restaurante, en tu casino, y que ese aliado en realidad se vuelve estratégico a lo largo del tiempo. Posiblemente no haya una estrategia a corto plazo, pero sí pueden haber algunas estrategias que te pueden ayudar a ti, te pueden hacer más, te pueden impactar más en tu costo a medida que vaya pasando el tiempo y transcurriendo tu tiempo en tu negocio. ¿Sí? Es importante que generes acuerdos y alianzas sostenibles y que sean sostenibles en el tiempo, que sean sostenibles en el tiempo, que te generen a ti un valor agregado y eso se convierte en una rentabilidad básicamente. Eso es lo importante aquí cuando hay que escoger proveedores y el escoger un proveedor es el escoger un ingrediente, básicamente. Eso es lo importante. Cuando yo estoy escogiendo un ingrediente, estoy escogiendo un proveedor. Luego hablamos de controlar el inventario. Esto lo veíamos, pero ¿cómo me impacta a mí el inventario? Me impacta es cuando yo tengo la necesidad de conocer cuánto se compra, cuánto se utiliza y cuánto se pierde. Entonces, aquí está la importancia de controlar un inventario. Y la forma de yo controlar un inventario es a través de checklists, que lo veíamos la vez pasada, y es llevar unos checklists diarios, no son mensuales ni quincenales, son unos checklists diarios de entender cómo está la rotación de mis inventarios, qué estoy teniendo, cuál ha sido el flujo de mis alimentos. Aquí es donde yo voy a controlar también el flujo de mis ingredientes y qué tanto compro, qué tanto roto, ¿sí? Qué tanto me estoqueo también. Evita las pérdidas en contaminación cruzada o malos almacenamientos. ¿Y esto cómo lo puedo ver yo? Con un checklist donde yo sepa y maneje los PEPs, cuáles son los primeros en entrar, los primeros en salir. Y aquí es supremamente importante porque mi almacenamiento me va a ayudar a que yo no tenga una mala manipulación y tenga que estar eliminando productos, ¿sí? Y al final también el que yo no tenga contaminaciones cruzadas, voy a evitar que yo también no tenga desperdicios que se conviertan en un tema de pérdidas en el gasto. Entonces, optimiza las compras de acuerdo a tu flujo de ventas y eso al final yo lo puedo ver con formatos. No hay otra forma de cómo yo optimizar. Pues obviamente el sistema
programas que me puedan ayudar a esto, pero en mis formatos de día a día y que yo puedo bajar esa información a mis cocineros o a encargados y que ellos lo lleven, eso me va a dar un visual de lo que yo me estoy gastando y el control de mis inventarios. El equipo de trabajo, y ustedes dirán, bueno, pero un equipo de trabajo que tiene que ver aquí, tiene que ver todo, tiene que ver mucho, y es que si tú no consolidas tu equipo, ¿sí? A través de formación, así tú pienses que es un cocinero muchas veces, ¿sí? O pienses que es un steward. Si tú no consolidas ese equipo de trabajo con los procesos y con sus funciones claras, ellos van a desperdiciar. Entonces, el equipo de trabajo tiene que ser un equipo sólido, un equipo que entienda, un equipo que tenga constantes capacitaciones y formaciones para que ellos entiendan dónde se pueden estar generando fugas, dónde se pueden estar generando gastos en el proceso, ¿sí? Y al final esto es muy importante, las funciones claras. Cuando una persona en cocina tiene las funciones claras, sabe lo que tiene que hacer, hasta dónde llega, ¿sí? Y esto va a ayudar también a todo a ser más cuidadoso con lo que hace. Estandarización de procesos. Es algo que lo sabemos y no aplicamos muchas veces. Y es, si yo no tengo un proceso estándar en mi cocina, yo no voy a poder tener controlado mi costo. Entonces, si yo no tengo un proceso estandarizado, si yo no tengo una fórmula estandarizada, si yo no tengo una receta estandarizada, voy a tener fugas que por más que se cuenten en pesos, en centavos, al final de un año, al final de meses, me van a comenzar a generar un hueco cada vez más grande. Políticas de manejo y desperdicios. Lo veíamos también. Hola, Chef Víctor, ¿nos escuchas? Permítanos un segundo que perdimos la conexión del chef. Ya estamos por reiniciar nuevamente el tema. Hola, hola, chef. Hola, chef. Por favor, discúlpenos un segundo mientras solucionamos la vuelta del chef Víctor. Hola, ¿me escucha? Hola, ahora sí, chef. Deme un segundo que se reinició acá, qué pena. Tranquilo. Listo. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok. Ok, bueno, íbamos por el equipo de trabajo, entonces hablamos de las políticas de manejo de desperdicio, que es muy, muy importante. Y aquí lo importante de estos manejos de desperdicios es que debo tener yo claridad de cómo estoy agrupando yo mis mermas también. Recordemos que hay mermas aprovechables y mermas que no son aprovechables. Denme un segundo. Tengo mermas que son aprovechables y mermas que no son aprovechables. Entonces es importante yo tener en cuenta cuáles son esas mermas que pueden ser aprovechables desde una cáscara, ¿sí? O incluso algunas mermas que me puedan estar dando aprovechables, algunos recortes de carnes y que yo pueda llegar a utilizar y optimizar esos ingredientes y ser cuidadoso con lo que compro y cómo lo utilizo. Y la mala manipulación de materias primas por área es supremamente también importante porque la mala manipulación en un área también me puede estar generando gastos. Por ejemplo, la cocina fría es un área que a veces echamos al lado o muchas veces no le colocamos toda la atención
y es un área donde se desperdician muchas lechugas cuando yo no tengo un control de ese ingrediente. Las lechugas son algo que son muy delicados, se dañan muy rápido, los vegetales también. Si yo no tengo una excelente manipulación, una excelente rotación de estos ingredientes, voy a verme yo bastante afectado. Por eso, y van a haber fugas de poco a poco que voy a tener. Optimización de personal y equipo. Esto es clave y es analiza tiempos de elaboración, producción de subproductos que pueden llegar a impactar el costo del plato en exceso. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, si yo tengo algunos equipos, ¿sí?, que me pueden ayudar a mí a generar menores gastos, es decir, si tengo equipos tecnológicos que me pueden ayudar a mí a que yo genere menores gastos, tengo que saber utilizarlos. Cuando yo tengo subproductos, elaboración de subproductos, tengo que ver cómo esos subproductos no me impactan a mí el costo. ¿Sí? Un subproducto puede ser la salsa de algún alimento. ¿Cómo yo analizo esa elaboración del subproducto que me impacte lo menos que yo pueda en mi costo? ¿Sí? Que yo no esté dando un exceso de esa salsa en un plato, de que en realidad tenga las cantidades necesarias. Entonces, eso me puede estar afectando. Y aquí cuando hablaba de apóyate en sus productos con tecnología en alimentos y de mayor eficiencia es, debemos apoyarnos en la tecnología de alimentos. Si nos referimos desde un producto deshidratado, ¿sí?, como lo tenemos, hasta un equipo tecnológico, es importante porque al final la tecnología en alimentos, la tecnología en equipos está hecha para convivir con los productos frescos de cierta manera, y eso es lo que me ayuda a mí es a optimizar los tiempos. Y eso es lo que yo debo pensar en mi establecimiento. ¿Qué tecnología puedo utilizar que me ayude a optimizar los tiempos y movimientos en mi cocina? Porque al final eso me va a generar a mí también unos gastos que yo los veo a veces como gastos indirectos, pero en realidad sí me están pegando al food cost. Podemos seguir con la próxima, por favor. Seguimos con la próxima, con el próximo slide. Hola. Listo. Planea y optimiza tu menú, ¿sí? Cuando hablamos de planear, esto es algo que debemos tener en todas las cocinas y es, primero yo tengo que planear para poder tener un menú optimizado. Seguimos, por favor. El tercer slide. Entonces, debemos ser capaces de adaptarnos a los cambios. Estamos en una época de cambio, en un momento de cambio, y tenemos que saber responder a esas dinámicas también del mercado. Entonces, esto es algo que hemos visto, lo damos por visto muchas veces, y ahora es cuando más tenemos que aplicarlo, y es utiliza ingredientes de temporada. Es algo que nos puede ayudar muchísimo ahora, el utilizar ingredientes de temporada para sustituir ingredientes en recetas clásicas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo tengo una salsa de una carne que es de maracuyá, voy a decir algo, yo puedo ver la opción de sustituirla por una salsa que sea de naranja, porque la naranja está de temporada y me va a ayudar a mi food cost, ¿sí? Yo tengo que buscar que mis platos sean dinámicos, que mis platos yo también los pueda estar moviendo y que eso al final el comensal también se adapta a eso. Al final, digamos que por eso es importante que cuando yo monto una carta piense en qué puede llegar a pasar, ¿sí? Y no cerrarme solamente en un plato. Esto no siempre va a pasar, pero tengo que estar abierto a eso. Y el utilizar ingredientes de temporada, y siempre lo hemos hablado desde la cocina, me va a ayudar siempre a bajar mi food cost, porque al final es lo que tiene una demanda que yo puedo aprovechar, básicamente. ¿Sí? Adapta tu carta a la demanda. El segundo es, analiza mes a mes tus platos más vendidos, pros y contras, la rotación y la rentabilidad de cada una. ¿Sí? ¿Qué tantos gastos adicionales generas? Esto es súper clave. ¿Por qué es súper clave? Porque nosotros en realidad pensamos que todos nuestros platos en la carta son estrellas. Recuerden que no todos nuestros platos en una carta son estrellas. Hay platos que apalancan otros, hay platos que me generan una mayor rentabilidad que otros. Entonces yo sí debo entender mes a mes cuáles son esos platos que más me están rotando, por qué me están rotando, cuáles han sido esos pros y los contras. Y yo puedo ver incluso desde el desperdicio, que lo hablábamos en el webinar pasado, yo puedo a través de un desperdicio, puedo ver qué plato me está rotando más, qué plato me están dejando desperdicios, por qué me están dejando desperdicios. Y todas esas aristas yo las puedo unir para entender si en realidad mi plato, ese que yo creo que es estrella en mi restaurante, en realidad sí lo está haciendo. Y al final, qué tanto me está impactando a mí en el gasto
que me está generando adicional. Entonces, se los pongo de otra manera, otro ejemplo. Tengo un plato superestrella donde tengo una carne importada, donde solamente tengo un proveedor que me la puede dar, y esa carne en algún momento no la puedo tener, o esa carne en realidad me genera a mí un gasto altísimo en la compañía o altísimo en mi establecimiento, pero los márgenes son así de pequeños. Yo tengo que entender si eso es necesario o no, ¿sí? Eso es súper importante también. Controlar las porciones es algo que lo hablamos mucho y se habla mucho para casinos de alimentación, y es cuando yo controlo las porciones, es establecer un sistema de control que permita básicamente estandarizar esos cortes, esas salsas, ¿sí? Evitando todo como esos temas de costos ocultos. Y aquí hay costos ocultos que parece que no los viéramos, y es qué tanto reduzco yo una salsa, qué tanto lo dejo yo en un samovar una salsa, ¿sí? Que muchas veces no los veo en la aplicación. Y esos costos ocultos son los costos ocultos de operatividad, y tengo y debo tenerlos en cuenta, ¿sí? Controlar las porciones, no, vámonos uno atrás, por favor. Controlar las porciones es si tienes sobrantes, que esto es clave, si tienes algunos sobrantes, esto aplica mucho en hoteles, también en casinos, en algunos restaurantes no aplica mucho a menos que yo tenga ciertos postres o ciertos desayunos, es controlar las porciones, por ejemplo, de sobrantes de frutas, ¿sí? De cáscaras. ¿Y qué puedo yo realizar? Puedo realizar mermeladas artesanales, puedo realizar algunos snacks, y que esos snacks al final se pueden convertir en un beneficio que yo le puedo estar trasladando a mi consumidor final, y me puede ayudar a que sea un enganche. Yo le estoy ofreciendo un snack que al final a mí, entre comillas, me da un food cost de cero, porque es un aprovechamiento de la materia prima, y yo puedo estar regalando y que la gente se sienta más atendida cuando estoy regalando algo como eso, o puedo estar aprovechándolo y comunicando de que hago temas de aprovechamiento a través de cáscaras y mermeladas y etcétera. Y es un tema de comunicación que ahora le gusta mucho al comensal, en general le gusta mucho, y es una de las tendencias que tuvimos en 2019, y era saber todo este tema de aprovechamiento de materias primas, cómo se lo comunico yo a mi comensal y que sepan que yo al final tengo un zero waste y es un cero desperdicios en mi cocina. ¿Listo? Analiza la eficiencia energética de tu restaurante. Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, sí nos referimos a todo el gasto energético. Sigamos, por favor, en el siguiente slide. Entonces, nos referimos al uso de la tecnología. Es supremamente importante. Entonces, es importante que yo haga un seguimiento del consumo energético de mi local, ¿sí? Para sacar el mayor provecho de este recurso. Entonces, usa la tecnología. ¿A qué me refiero? A planear los tiempos de producción y tiempos de elaboración de productos con el fin de no generar mayores gastos, ¿sí? Que sean, por ejemplo, en gastos ocultos, que es cuando yo hablo de luz, gas, agua, ¿sí? Y equipos industriales subutilizados. Y aquí paro un momento porque esto es clave. Y es cuando yo tengo un equipo subutilizado, estoy generando mayores gastos. Si es un equipo que yo podría, como decimos coloquialmente, estar sacándole el jugo en horas muertas, haciendo cocciones lentas, eso es supremamente clave. Cuando yo tengo, ejemplo, mi producción organizada y los tiempos de mi producción organizada, yo voy a generar menos tiempos y movimientos, y tiempos también que podría estar ayudando yo es ahorrar horas en mi producción y utilizando esas personas en esas horas en otras cosas, o no generando horas extras también que al final me van a ayudar a mí a bajar mi gasto, ¿sí? El mantenimiento preventivo es algo que siempre se ha hablado, muchas veces no lo hacemos, y es que esperamos a que se dañe un equipo para arreglarlo. Entonces, esto al final me va a salir mucho más costoso que cuando yo tengo una acción de estar teniendo un mantenimiento preventivo de mis equipos. Y aquí incluso es importante que la cocina también entre en esto, y es que todos deben ser dolientes de los equipos que hay. Doliente de una nevera, doliente en si la nevera le suena algo, doliente en que las temperaturas de la nevera estén funcionando como son, porque posiblemente esas fallas me pueden dar a mí una alerta. Entonces, aquí es cuando vienen los famosos checklists de las neveras, donde yo tengo que ver si mi nevera se está comportando en los grados centígrados que son, y hacerle 3 checklists al día, uno en la mañana, mediodía y en la noche antes de terminar mi servicio, saber si la nevera está en óptimas condiciones. Y aquí se empalma con los mantenimientos. Y eso básicamente lo que me hace es ayudar en los costos, porque posiblemente la nevera me está absorbiendo mucha más energía, esté pasando algo, y eso con muchos equipos básicamente, ¿sí? Lo mismo pasa hasta incluso con una freidora. Si la freidora constantemente se está prendiendo
y está, el termostato no sirve, algo está pasando, entonces eso también me puede generar a mí unos gastos de que el aceite se quema más rápido, no estoy haciendo un mantenimiento preventivo en mi freidora, y eso es clave en los restaurantes en general. Y estandarizar tiempos y flujos de tu operación, ¿sí? Si ya tienes equipos de alta tecnología, pues apaláncate en esto, ¿sí? Disminuye los procesos y agiliza tu servicio, la calidad, las mermas. Muchas veces tenemos equipos ahí quietos, ¿sí? Y al final es eso. Entonces, apaláncate en esto y que tú tengas, pues, un mejor flujo, una mejor calidad, menores mermas en tus productos. Y esto al final te lo dan los equipos y te lo dan los productos también de alta tecnología en alimentos. Involucra a tus empleados en la reducción de costos. Lo venimos hablando en los anteriores slides. ¿Y a qué nos referimos aquí? Entonces, son ellos quienes aplicarán las medidas que tú tomes, ¿sí? Al final, los cocineros y nosotros como cocineros al final estamos, la palabra no es hacer caso, pero sí seguimos las reglas de la cocina y pues cumplimos lo que al final nos dicen, ¿no? Entonces cuéntales qué gastos puedes reducir, o sea, compartir la información con la cocina de si estoy teniendo un gasto mayor es importante, porque al final ellos también van a velar por ese gasto, entonces que ellos sepan si hay alguna fuga en un gasto de aceite, como les decía, si hay algún gasto en un mal porcionamiento de alguna proteína, sea animal o sea vegetal. Entonces, cuando tú los haces ver a ellos dolientes de eso, tú vas a tener una reducción poco a poco. Estos son impactos que se van a ver día tras día, quincena, quincena, mes tras mes, pero es importante que las personas sí sepan si hay alguna fuga y cuáles son los gastos y por qué están habiendo tantos gastos en la compañía. Motiva a tus empleados. Si ellos lo están haciendo bien, sea agradecido con ellos. Entonces, hombre, hay que ser agradecidos con ellos, hay que tener un buen trato, hay que tener un buen trabajo, hay que decirle que las cosas están saliendo bien y que tienen que seguir saliendo bien, pero es importante siempre tener una motivación. Si no hay una motivación para ese cocinero o para ese steward, así sea el que está lavando, ellos al final no van a cuidar nada. Entonces, es importante siempre tener motivado al cocinero, supremamente importante, ¿sí? Y aquí hay algo importante y es invierte en capacitaciones y herramientas, ¿sí? La formación es de las cosas más importantes y lo vimos al principio. Y el profesionalismo, eso es lo que te puede ayudar a ti, ¿sí? Como administrador del negocio, como cabeza del negocio, sea chef, sea primer cocinero o como mismo propietario del negocio, si eres de esos que hace de todo al tiempo. Entonces, el tú tener una formación, ¿sí? Una constante capacitación con tus personas, eso te va a evitar te va a ayudar a evitar varias fugas de costos, ¿sí? Y accidentes a largo plazo, porque a las personas tú las estás capacitando y ellos van a ser agradecidos con eso. Y también va a mejorar mucho más la experiencia de los comensales porque tú estás en una constante capacitación. Esto es clave porque esto al final se une cuando yo tengo un proveedor aliado. Proveedores que te pueden dar miles de cosas, te pueden dar capacitaciones a costo cero. Son en realidad a costo cero porque se vuelven ganaganas por algo que tú le estás comprando y ellos te están capacitando. Entonces, esto es supremamente clave en cómo desde una compra me afecta a mí al final hasta un cocinero, ¿sí? Y en cómo me afecta a mí en el gasto de mi restaurante y de mi negocio. ¿Listo? Entonces, esto era la charla que teníamos para el día de hoy. Una charla corta, pero una charla con tips muy esenciales que la idea es que la apliquen. Muchas veces las escuchamos, pero en realidad no las aplicamos. Entonces, es la importancia de aplicar todos estos consejos en nuestro restaurante, más ahora, y es ser muy detallista. Esto es un negocio de detalles y debemos continuar cuidando todos esos detalles que no nos impacten al food cost, ¿sí? Entonces, bueno, aquí quedamos abiertos para nuestras preguntas y todo lo que estén en el panelista. Si tienen alguna pregunta, recuerden que vía chat la pueden ir haciendo para que el chef la responda. Juan Mejía nos pregunta si se va a compartir la presentación. Sí, Juan, la vamos a estar compartiendo vía correo electrónico, igualmente que el video de este webinar que estamos teniendo el día de hoy.
Diana nos pregunta, ¿cómo la dinámica del uso aprovechable de mermas influye en la parametrización de recetas? Ok, ¿cómo influye en la parametrización? Pues nada, yo debo conocer cuáles son mis mermas, ¿sí? Si ya yo tengo todo estandarizado en mis recetas, yo debería saber qué tanta merma aprovechable tengo de X producto. Entonces yo debería de ahí aprovechar esa merma y que me impacte en hacer una receta estándar de esa merma. O sea, yo debería elaborar una receta estándar de la merma aprovechable que ya tengo, ¿sí? Si yo no genero esa merma, sino en ciertos tiempos, entonces yo debería inventarme, ¿sí? Un plato que me genere una rentabilidad de esa merma y lo saco como platos de temporada o lo saco como snacking de temporada o snacking de la semana y eso al final me va a ayudar a mí a tener una receta estándar porque ya la tengo. A través de una receta estándar saco otra receta estándar de la merma utilizable y eso me va a ayudar a mí a impactar el food cost y me va a dar más ganancias. Diego nos pregunta, ¿es correcto hacer el costeo de las recetas con un margen de protección / error? Es importante, por lo general se tiene incluso hasta un 10% en algunos vegetales, cuando se tienen muchos vegetales, se tiene hasta un 10% de ese margen de error antes de yo estandarizar la receta. Y hay muchas formas de estandarizar la receta. Si yo puedo estandarizar la receta con el producto en sucio, si ya yo tengo estandarizado unos parámetros de cómo me lo entrega ese proveedor, si ya yo sé que el proveedor siempre me da las mismas medidas de mi, voy a decir algo, de mi perejil y de mi cilantro, y yo siempre le exijo que mi cilantro llega limpio, no, llega con X cantidad de raíz, si ya yo lo tengo así, ya yo puedo más o menos parametrizar cuál va a ser ese margen de error que yo voy a tener, si un 5 o un 10%, y lo puedo calcular, ¿sí? Pero todo depende de cómo yo esté recibiendo mi insumo y desde la estandarización que yo le impongo a ese proveedor de mi producto, básicamente. Esteban nos pregunta si las capacitaciones que se recomiendan para el equipo deben hacerse por outsourcing, porque nos dice que él tiene un restaurante y es difícil encontrar personal calificado en cualquier área. Y si hay algún porcentaje recomendado para gastar en capacitaciones en servicios. Bien. Eh, puede ser por un outsourcing, pero también es importante preguntar a las compañías proveedoras de ustedes si les pueden ofrecer capacitaciones, ¿sí? Desde sus productos es importante. Nosotros como Food Solution ofrecemos muchas capacitaciones y no son necesariamente desde nuestro portafolio, sino desde BPMs hasta capacitaciones de cortes y manipulaciones. Entonces, así como nosotros, existirán otras que también les pueden ofrecer estas capacitaciones o si no, pues hacerlo por un outsourcing, ¿sí? ¿Y qué fue lo último que preguntó? ¿Me lo recuerdas? Si hay algún porcentaje recomendado para gastar en capacitaciones. Depende de tu food cost. Al final depende también de tus ganancias y qué tanto puedas tú invertir en eso. Si me lo preguntas a mí, yo lo haría. Si tuviera un establecimiento que en algún momento lo tuve, lo hacía, lo invertía, sacaba un porcentaje, así como hay un índice de rompimiento en mesas cuando hay rompimiento de cristales, que hay un índice de rompimiento y yo saco siempre una parte de mis ganancias hacia eso. Posiblemente yo debería estar haciéndolo también desde mi cocina. Sí es recomendable que yo lo haga. Es lo más importante. Si tú cuidas a tu personal y si tu personal, como lo hablamos, está siempre activo y capacitándose, ellos van a ser agradecidos con eso y van a permanecer y van a ser cada vez más profesionales. Nos preguntan también en el caso de las mermas orgánicas como las de la carne, ¿cómo las incluimos en recetas? Ok, en las mermas aprovechables de la carne, por ejemplo, voy a decir algo que es de lo que pasa mucho en las cocinas. El lomo fino me genera a mí una merma de las puntas cuando yo saco algunos cortes finos, unos tournedos, unas rodajas, ¿sí? Que saco para hacer unos babies. Yo tengo siempre una merma aprovechable que son las puntas, la cabeza del lomo. Yo puedo inventarme platos con eso, desde un tartar, puedo inventarme con eso hasta algunos pinchos sazonados diferentes, con cocciones diferentes, y de aquí yo la puedo aprovechar y generar un nuevo platillo, ¿sí? O por ejemplo con el pollo, muchas veces si a mí me llega la pechuga completa y yo la compro completa, al final tú la estás comprando completa y tú estás pagando por una pechuga completa, pero tu aprovechamiento en realidad en tu plato es unos
unos filetes de pechuga en cocción a vacío o en cocción como ustedes lo hagan, y me quedan los lomitos. Esos lomitos también pueden ser un aprovechamiento para tener un plato de temporada, si reúno yo cierto stock, o unos platos por día que sea un plato del chef y que pueda yo estar aprovechándolo. Y ahí es donde entra la estandarización. Estandarizo yo este producto para ofrecerles a los clientes, ¿ya? Nos preguntan también cómo influyen las bajas del comedor a la cocina en estos costos, hablando de anulaciones o cancelaciones. Las bajas influyen mucho en la cocina, porque muchos restaurantes lo que hacen es que la baja se la cargan siempre a la cocina y no se la cargan a la mesa cuando los tienen separados. Entonces, si yo tengo un restaurante donde separo mesa de bar, ¿sí? Es decir, cuando yo hablo de mesa, estoy hablando desde la parte de hotelería y tragos. Si yo lo tengo separado, entonces siempre que haya una baja desde el alimento me va a impactar, obviamente, en el food cost. Entonces, yo lo que debería posiblemente tener es un también, así como tengo un índice de rompimientos que le hablé anteriormente, también en mi cabeza sacar un porcentaje de bajas, que en realidad no debería ser mayor al 0.5%. O sea, si yo tengo un índice de bajas mayor al 0.5%, hay algo que está mal. Y eso al final lo que me va a generar es una alerta. El yo tener bajas en mi cocina y el que yo lleve un control de mis bajas en la cocina, eso me va a dar una alerta para yo saber dónde está viendo la baja, si la está viendo desde, si la baja se está generando, disculpen, desde la producción, porque hay bajas desde la producción, o es una baja que se está generando desde desde el alimento cuando ya está preparado totalmente. Si me lo están devolviendo, si me están devolviendo siempre el mismo producto y hay una baja de eso, también me va a dar una alerta. Tenemos una última pregunta que nos dice, al empezar un establecimiento o un restaurante es difícil lograr alianzas estratégicas con los proveedores. En ese caso, ¿qué recomendamos como alianza para tener un buen porcentaje de costos? Pues entendemos, es un tema muy entendible y se entiende de que cuando yo estoy comenzando un negocio, no tengo volúmenes porque no le puedo dar volúmenes estimados a ese proveedor de decir, oye, yo compro X cantidad de tomate, yo compro X cantidad de cebolla, yo te compro X cantidad de un helado, lo que sea. Va a ser complicado negociar, pero aquí cuando yo hablo de alianzas es, hablen con ese proveedor, muéstrenle la proyección, porque eso también es importante. Si yo soy organizado y tengo una proyección de crecimiento, ahí es donde yo debo tener mis argumentos como establecimiento y decirle, yo tengo esta proyección de crecimiento, yo aspiro a crecer esto, ¿sí? Hagamos una escala de crecimiento y yo lo que veo es, si de aquí a 3 meses crezco esto, tú me puedes apoyar con esto, si de aquí a 6 meses crezco con esto, tú me puedes apoyar con eso, y se hace una escala de crecimiento que se le puede ofrecer al operador y a mi, a mi, sí, a mi operador básicamente, ¿sí? Nos Entonces, llegaron, esa es como esa alianza que yo puedo hacer. Eso es un consejo que, pues, que les doy. nos llegaron unas dos últimas preguntas. Una es, ¿cuánto debe ser el porcentaje de margen de error en una receta? El porcentaje de, bueno, recordemos que el food cost es del 35. El margen de error, como lo hablamos, puede ser del 10, ¿sí? Y ese es el máximo que yo tengo, del 10. Ese puede ser el margen de error, pero tener un margen de error del 10% sigue siendo alto. Entonces, yo lo que tengo que tener en cuenta aquí, más que el margen de error, son cuando yo monto mi receta desde el principio, ¿sí? Cuando yo desde el principio elaboro mi receta y construyo mi receta, yo tengo que entender cuál va a ser esa merma no aprovechable que pueda haber en una cocción para yo luego costear mi plato. Entonces, que mi costeo de plato, que al final me va a dar el precio final al cual lo voy a vender, me puede estar supliendo ese margen de error. Pero devolviéndonos a la pregunta que nos hacen, puede ser del 5% en realidad, un 10% puede ser muy, muy alto. Entonces, un 5% en realidad estaría más que bien yo controlarlo. Nos preguntan también cuando hablamos de bajas, ¿a qué nos referimos? Una Bajas en baja, la cocina. ok, cuando hablamos de baja, nos referimos a un alimento que no es aprovechable en nada. No es aprovechable absolutamente en nada. Una baja puede ser, como les dije, desde la producción, es un alimento que tuvo una mala manipulación en un corte y yo no lo puedo aprovechar, o pudo ser una mala cocción de algo y yo no lo puedo aprovechar, o fue un plato que me devolvió un cliente y es un plato que yo no puedo aprovechar. Entonces, al final,
La baja sí me afecta a mí al final del mes, al food cost total de la venta, ¿sí? Porque al final me está disminuyendo, es algo que se regaló, por decirlo así, entonces sí me está afectando a mí, ¿sí? Y si yo la baja la tengo al principio, es decir, antes de sacar el plato, entonces me va a estar afectando el food cost de mi elaboración de los platos. Cuando ya sale al comensal, me afecta el total del food cost. Entonces, la baja a eso se refiere la baja. No, es algo que yo no tengo cómo aprovecharlo al final y me va a impactar en el costo. Listo, chef, esas son todas las preguntas que tenemos. Recuerden que les va a llegar vía correo electrónico las memorias y la grabación de este evento, que cualquier duda que tengan puede ser respondida por los correos electrónicos que les estamos compartiendo y que pueden ver en pantalla. Así que cualquier duda que tengan, el chef también los dejo con el chef para que se despida y tengan también sus datos. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por habernos acompañado en este webinar. Supremamente agradecido y los esperamos en los próximos que vamos a tener. Mañana tenemos uno de nutrición que es muy, muy importante. Lo vamos a tener con una invitada especial desde México para que nos hable un poco de la nutrición en los alimentos. Y nuevamente agradecidos. Saben que nos encuentras en nuestras redes sociales y en nuestras páginas. Y bueno, súper invitadísimos a todo lo que necesiten y aquí siempre vamos a estar. Cualquier duda que tengan, la pueden escribir a nuestros correos o a los correos que ven aquí en pantalla y se las responderemos en la brevedad. Muchas gracias a todos y un abrazo. Cuídense mucho.